Te damos muchas gracias, amado Salvador, en este día, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos una vez más, Señor, iniciar con la Biblia en la mano, esperando que tú obres el milagro, Señor, de grabárnosla en nuestra memoria y en nuestro corazón, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, te lo rogamos, Jesús. Amén, amén. Ezequiel capítulo número 7. En la versión Dios habla hoy. El Señor se dirigió a mí y me dijo, yo el Señor, digo al país de Israel, ya llega el fin de la tierra entera, ya llega tu fin, Israel. Voy a descargar mi ira contra ti, voy a pedirte cuentas de tu conducta y a castigarte por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia, voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables, y reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo el Señor digo, mira, ya se acerca el fin, y va a venir desgracia tras desgracia. Ya está cerca el fin para ti. Llega la destrucción, habitantes del país. El momento ha llegado, se acerca el día en que solo habrá confusión. Se acabará la alegría en las montañas. Ahora mismo, enseguida, descargaré mi ira contra ti hasta quedar satisfecho. Te pediré cuentas de tu conducta y te castigaré por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia. Voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo, el Señor, soy quien los castiga. Aquí está el día, ya llegó, vino la destrucción. La maldad triunfa por todas partes y es mucha la insolencia. La violencia aparece y produce maldad, pero ellos no lograrán nada con sus riquezas y su griterío. No hay en ellos nada de valor. Llegó el momento, vino el día. Ni el vendedor tiene que alegrarse ni el comprador. ¿Por qué ponerse triste? Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. El que haya vendido algo no lo recuperará en toda su vida, ni podrá deshacer el negocio que hizo. Los malvados no podrán conservar su vida. Suena la trompeta llamando a la batalla. Todos se preparan, pero nadie sale a luchar. Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. Afuera hay guerra y adentro enfermedades y hambre. Los que estén en los campos morirán en la guerra y los que estén en la ciudad morirán de hambre y de enfermedad. Aunque algunos logren escapar a las montañas como palomas asustadas, todos morirán por sus pecados. Todos dejarán caer los brazos y les temblarán de miedo las rodillas. Se vestirán con ropas ásperas en señal de dolor. Todo el cuerpo les temblará e irán con la cara roja de vergüenza y la cabeza rapada. Tirarán su plata en la calle, tirarán su oro como si fuera basura. Ni su oro ni su plata podrán salvarlos en el día de la ira del Señor. No podrán calmar el hambre ni llenar el estómago, porque el oro fue la causa de que cayeran en la maldad. Por la belleza de sus joyas se llenaron de vanidad, y con ellas hicieron las detestables imágenes de sus ídolos. Por eso yo convertiré esas joyas suyas en basura. Haré que vengan extranjeros y se las roben, que venga la gente más despreciable de la tierra y se las quite y las trate como cosa impura. Yo me apartaré de ese país y dejaré que profanen mi templo, que era mi tesoro. Vendrán bandidos y lo profanarán.
prepara una cadena, porque en el país se condena a muchos por asesinato y la ciudad está llena de violencia. Yo voy a hacer que venga gente malvada y se apodere de las casas de la ciudad. Pondré fin al orgullo de los poderosos, haré que sus lugares sagrados sean profanados. El terror se apoderará de ellos, buscarán la paz y no la encontrarán. Vendrán, vendrá desgracia tras desgracia, malas noticias una tras otra. En vano buscará algún profeta que les haga una revelación. No habrá sacerdotes que los instruya, ni ancianos que les den consejos. El rey se pondrá de luto, el gobernante caerá en la tristeza y el pueblo se pondrá a temblar. Los trataré según su conducta y los juzgaré según su manera de juzgar. Así reconocerán que yo soy el Señor. Día 5 del mes sexto del año sexto, estaba yo sentado en mi casa en compañía de los ancianos de Judá. De repente el Señor puso su mano sobre mí y vi algo que parecía un hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego y de allí para arriba brillaba como metal bruñido. El hombre extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Entonces el poder de Dios me levantó por los aires y, en visiones producidas por Dios, me llevó a Jerusalén y me colocó a la entrada de la puerta interior de la ciudad, que da hacia el norte, donde se encuentra el ídolo que provoca la ira del Señor. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como yo lo había visto en la visión que tuve en la llanura. Entonces me dijo, dirige tu vista hacia el norte. Dirigí mi vista hacia el norte y en la entrada, junto a la puerta del altar, vi el ídolo que provoca la ira del Señor. Luego me dijo, ¿ves las cosas tan detestables que hacen los israelitas, con las cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás otras peores. Luego me llevó a la entrada del atrio. En el muro se veía un boquete. Entonces me dijo, agranda el boquete del muro. Yo agrandé el boquete y encontré una entrada. Entonces me dijo, entra y verás las cosas tan horribles que hacen allí. Entré y a todo lo largo del muro vi pintadas toda clase de figuras de reptiles y de otros animales impuros y toda clase de ídolos del pueblo de Israel. 70 ancianos israelitas, entre los que se encontraba Hazanías, hijo de Safán, rendían culto a esos ídolos. Cada uno tenía un incensario en la mano, del cual subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas, cada uno en el nicho de su ídolo? Piensan que yo no los veo, que he abandonado el país. Y añadió, todavía los verás hacer cosas peores. Y me llevó a la puerta de entrada del templo del Señor que da hacia el norte. Allí estaban sentadas unas mujeres, llorando por el dios Tamuz. Entonces me dijo, ¿ves esto? Pues todavía verás cosas peores. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor y, a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar, unos 25 hombres estaban de espaldas. Unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario, inclinados hacia el oriente, y con la frente en el suelo adoraban al sol. Entonces el Señor me dijo, ¿lo ves? No le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas tan detestables, que además ha llenado el país de actos de violencia. Una y otra vez provocan mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Pero yo voy a actuar con ira.
No tendré ninguna compasión de ellos. Aunque me llamen a gritos, no los escucharé. Después oí una voz muy fuerte que me gritó al oído: ya llegan los que van a castigar la ciudad, cada uno con su arma de destrucción en la mano. Y entonces que 6 hombres entraban por la puerta superior que da al norte, cada uno con un mazo en la mano. En medio de ellos venía un hombre vestido de lino que llevaba a la cintura instrumentos de escribir. Entraron y se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de los seres alados donde había estado y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba a la cintura instrumentos de escribir y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. Luego oí que les decía a los otros hombres: vayan tras él a recorrer la ciudad y, comenzando por mi templo, maten sin ninguna compasión a ancianos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres, pero no toquen a nadie que tenga la señal. Ellos entonces comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Después les dijo: vayan al templo y profánenlo y llenen de cadáveres sus atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en la ciudad, y mientras lo hacían, yo me quedé solo. Entonces me incliné hasta tocar el suelo con la frente y, lleno de dolor, grité: Señor, ¿vas a descargar tu ira sobre Jerusalén hasta destruir lo poco que queda de Israel? El Señor me respondió: el pecado del pueblo de Israel y de Judá es muy grande. El país está lleno de crímenes, la ciudad está llena de injusticia. Piensan que yo he abandonado al país y que no veo lo que hacen, pues no voy a tener ninguna compasión de ellas, sino que les voy a pedir cuentas de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino que llevaba a la cintura instrumentos de escribir volvió y dijo: ya he cumplido la orden que me diste. Luego vi que encima de la bóveda que estaba sobre las cabezas de los seres alados apareció algo así como un trono que parecía de zafiro. Y el Señor dijo al hombre vestido de lino: métete entre las ruedas del carro debajo de los seres alados y toma un puñado de brasas encendidas de esas que están en medio de los seres alados y espárzalas sobre la ciudad. Y vi cómo el hombre se metió en ese momento. Los seres alados estaban al sur del templo y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima de los seres alados y se dirigió a la entrada del templo, y la nube llenó el templo y el atrio se iluminó con el resplandor de la gloria del Señor. El ruido que hacían las alas de los seres alados se oían hasta en el atrio exterior. Era como si el Dios Todopoderoso estuviera hablando. Entonces el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas del carro, de en medio de los seres alados. El hombre fue y se puso junto a una de las ruedas. Debajo de las alas de los seres alados se veía algo así como una mano de hombre. Uno de ellos extendió la mano hacia el fuego que estaba en medio y, tomando un poco, se le puso en las manos al hombre vestido de lino, el cual lo tomó y se fue. Junto a los seres alados vi 4 ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas brillaban como si fueran de topacio. Las 4 ruedas eran iguales y parecía estar una dentro de la otra. Cuando los seres alados avanzaban en una de las 4 direcciones,
no tenían que volver, sino que avanzaban en la dirección en que iba el de adelante. Su cuerpo, sus espadas, sus manos y sus alas estaban llenos de reflejo por todos lados, lo mismo que las 4 ruedas. Yo mismo oí que a las ruedas también les daban el nombre de carro. Cada ser alado tenía 4 caras. La primera cara era de un toro, la segunda la de un hombre, la tercera la de un león y la cuarta la de un águila. Estos seres son los mismos que yo había visto junto al río Quebar. Los seres alados se levantaron y cuando ellos avanzaban, también avanzaban las ruedas y cuando alzaban las alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando se detenían, se detenían también las ruedas, y cuando se levantaban también las ruedas, porque las ruedas formaban parte viva de ellos. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del templo y se colocó sobre los seres alados. Entonces alzaron las alas y se levantaron del suelo. Yo vi cómo se levantaron con las ruedas a su lado y cómo se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres alados que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces me di cuenta de lo que eran. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de las alas se veía algo que parecía manos de hombre. Las caras tenían la misma apariencia que las de los seres alados que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno avanzaba de frente. El poder de Dios me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. En la puerta había 25 hombres, entre ellos distinguí a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benías, que eran jefes del pueblo. El Señor me dijo, estos son los que están tramando crímenes y haciendo planes malvados en esta ciudad. Dicen, no hace mucho que reconstruimos las casas, aquí estaremos a salvo como la carne en la olla. Por eso háblales en mi nombre. El Espíritu del Señor se posesionó de mí y me ordenó que dijera, esto dice el Señor. Eso es lo que ustedes piensan, israelitas. Yo conozco sus pensamientos. Ustedes hasta han cometido muchos asesinatos en esta ciudad y han llenado de cadáveres las calles. Por eso yo, el Señor, les aseguro, Jerusalén será como una olla, pero la carne no serán ustedes, sino los cadáveres de los que de los que ustedes mataron, pues a ustedes los voy a sacar de la olla. ¿Tienen miedo a la guerra? Pues haré venir guerra sobre ustedes. Yo, el Señor, doy mi palabra. Ejecutaré la sentencia contra ustedes, los sacaré de aquí y los entregaré a gente extranjera. Morirán a filo de espada. Yo los juzgaré a ustedes en los límites de Israel y entonces reconocerán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá a ustedes de olla, ni ustedes serán la carne. Yo los juzgaré a ustedes en los límites de Israel y entonces reconocerán que yo soy el Señor. Ustedes no han vivido de acuerdo con mis órdenes ni han practicado mis leyes, sino que han seguido las prácticas de las naciones que los rodean. Mientras yo les hablaba en el nombre del Señor, cayó muerto Pelatías, hijo de Benaías. Yo me incliné hasta tocar el suelo con la frente, lancé un fuerte grito y dije, ¡ay, Señor! ¿Vas a terminar con lo poco que queda de Israel? El Señor se dirigió a mí y me dijo, la gente que vive en Jerusalén habla de los israelitas, tus compatriotas, y dice, ellos están lejos del Señor. A nosotros, en cambio, nos dio el país para que seamos dueños de él. Por eso diles, eso dice el Señor. Yo los desterré y los dispersé entre las naciones, entre países extraños.
pero solo por un corto tiempo. Ahora yo mismo seré un santuario para ellos en los países a donde han ido. Diles también, esto dice el Señor, yo los haré volver de esos países y naciones a donde yo los he dispersado y los reuniré y les daré el país de Israel. Ellos volverán a su país y acabarán con todas las prácticas odiosas y detestables que hay en él. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que viven apegados a esas prácticas odiosas y detestables, les pediré cuenta de su conducta. Yo, el Señor, doy mi palabra. Los seres alados levantaron el vuelo y las ruedas los siguieron. Entonces la gloria del Dios de Israel que estaba encima de ellos se levantó y se alejó de la ciudad yendo a colocarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego el poder de Dios me levantó y me hizo volver a Babilonia, donde estaban los otros desterrados. Esto sucedió en una visión que el Espíritu de Dios me hizo ver. Después la visión desapareció y yo les conté a los desterrados todo lo que el Señor me había revelado. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven, y oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Por eso prepara lo necesario para salir al destierro y a pleno día y a la vista de todos, sal de tu casa y vete a otro lugar. Tal vez se den cuenta de que son un pueblo rebelde. A pleno día y a la vista de todos, saca tus cosas como para ir al destierro. Y por la tarde, también a la vista de todos, sal como si fueras al destierro. Después haz un boquete en el muro, a la vista de todos, y sal por él con tus cosas. Y cuando oscurezca, échate al hombro tus cosas y sal con ellas a la vista de todos. Tápate la cara, de modo que no puedas ver el país. Quiero que seas una señal de alarma para el pueblo de Israel. Yo preparé mis cosas, tal como el Señor me lo había ordenado, y a pleno día salí con ellas, como quien va al destierro. Por la tarde hice con mis manos un boquete en el muro, y cuando oscureció a la vista de todos, me eché las cosas al hombro y salí con ellas. A la mañana siguiente el Señor se dirigió a mí y me dijo, seguramente los israelitas, ese pueblo rebelde, te habrán preguntado qué estabas haciendo. Pues diles de mi parte que esto es un anuncio para el rey de Jerusalén y para todos los israelitas que allí viven. Diles que tú eres una señal de alarma para ellos y que tendrán que hacer lo mismo que tú hiciste, porque serán llevados al destierro. El jefe que tienen habrá de echarse sus cosas al hombro y cuando oscurezca saldrá con ellas por un boquete que harán en el muro. Irá con la cara tapada para que nadie pueda verlo a él ni él pueda ver el país. Yo le echaré encima mi red y lo atraparé con ella. Lo llevaré a Babilonia, tierra de los caldeos, tierra que no podrá ver y allí morirá. Y dispersaré a los cuatro vientos la guardia que lo rodea para defenderlo, lo mismo que sus otras tropas, y los perseguiré con la espada en la mano. Y cuando ya los haya dispersado por otros países y naciones, reconocerán que yo soy el Señor. Pero haré que unos cuantos escapen de la guerra, el hambre y las enfermedades. Pero haré que unos cuantos escapen de la guerra, el hambre y las enfermedades, para que en las naciones a donde vayan cuenten todas las cosas detestables que cometieron y reconozcan que yo soy el Señor.
El Señor se dirigió a mí una vez más y me dijo, tú, hombre, tiembla de miedo al comer y muéstrate angustiado al beber. Y diles a los habitantes del país y de Jerusalén y a todos los israelitas. Esto dice el Señor. Comerán su comida llenos de angustia y tomarán sus bebidas llenos de miedo. El país quedará destruido y vacío por causa de la violencia de sus habitantes. Toda la ciudad habitada será destruida. El país quedará convertido en desierto. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿qué quieren decir los israelitas con eso de pasan los días y las visiones del profeta no se cumplen? Pues diles, esto dice el Señor, yo voy a hacer que no se repitan más esas palabras en Israel. Y diles también que ya está cerca el día en que se cumplirá todo lo anunciado en las visiones. No volverá a haber entre los israelitas visiones falsas ni profecías que sean mentira, porque yo, el Señor, voy a hablar, y lo que diga se cumplirá sin tardanza. Ustedes mismos lo verán, pueblo rebelde. Yo hablaré y haré que se cumpla lo que diga. Yo, el Señor, doy mi palabra. El Señor se dirigió a mí y me dijo, los israelitas andan diciendo que tus visiones proféticas son de cumplimiento a largo plazo. Por lo tanto, diles, esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse. Lo que he dicho se cumplirá. Yo, el Señor, doy mi palabra. El Señor se dirigió a mí y me dijo, habla en mi nombre contra los profetas de Israel, esos profetas que hablan por su propia cuenta, y diles, oigan la palabra del Señor. Ay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Tus profetas, Israel, son como zorras que viven entre ruinas. No han hecho nada para defender a Israel, para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Sus visiones son falsas y sus profecías son mentiras. Dice que hablan de mi parte, pero yo no los he enviado, y esperan que sus palabras se cumplan. Las visiones que ustedes tienen son falsas, sus profecías son mentiras. Dicen que hablan de mi parte, pero yo no he dicho nada. Por eso yo, el Señor, digo, como ustedes dicen cosas falsas y sus visiones son mentiras, yo estoy contra ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Voy a levantar la mano para castigar a los profetas que tienen visiones falsas y cuyas profecías son mentiras. No podrán tomar parte en las reuniones de mi pueblo Israel. Sus nombres no serán anotados en las listas de los israelitas ni entrarán en la tierra de Israel. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Sí, ellos engañaron a mi pueblo diciéndole que todo iba bien cuando en realidad no era así. Son como quien levanta una pared insegura y luego la recubre con cal. Pues diles a esos que blanquean la pared se vendrá abajo. Vendrá la lluvia a torrentes y caerán granizos como piedra y soplará un viento huracanado y la pared se levantará, se vendrá abajo. Entonces les preguntarán, ¿qué pasó con la cal que le pusieron? Por eso yo, el Señor, digo, en mi ira voy a hacer que sople un viento huracanado. En mi furor voy a hacer que llueva a torrentes y que caigan granizos como piedra para destruirlo todo con furia. Y derribaré esa pared que ustedes blanquearon, la echaré por tierra y sus cimientos quedarán al descubierto. Sí, la pared se vendrá abajo y ustedes morirán entre sus escombros. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Descargaré toda mi ira contra esa pared y contra los que la blanquearon, y la gente dirá, no quedó nada de la pared ni de los que la blanquearon. Esos profetas de Israel que tenían visiones falsas y anunciaban a Jerusalén que todo iba bien, cuando en realidad no era así. Yo, el Señor, lo afirmo. Ahora, hombre, dirígete a las mujeres de tu pueblo que se ponen a hablar en mi nombre por su propia cuenta y diles, esto dice el Señor, ay de ustedes que andan
a casa de la gente, que cosen vendas mágicas para que todo el mundo se las ponga como pulsera y hacen velos para que todos se los pongan en la cabeza. ¿Creen que pueden disponer de la vida y de la muerte de mi pueblo según les convenga? Ustedes, por unos puñados de cebada y unos bocados de pan, me deshonran delante de mi pueblo. Dan muerte a gente que no debía morir y dejan con vida a la gente que no debía vivir. Así engañan a mi pueblo que hace caso a las mentiras. Por eso yo, el Señor, digo, yo me declaro enemigo de esas vendas mágicas que ustedes hacen con las que atrapan a la gente como a pájaros. Yo libraré del poder de ustedes a esas personas y las dejaré volar libremente. Libraré a mi pueblo del poder de ustedes y de los velos que le han puesto y no lo volverán a atrapar. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Ustedes con sus mentiras han acobardado a los buenos, cosa que yo no quería hacer, y en cambio han animado a los malvados a seguir en su mala conducta para que yo no les dé vida. Por eso no volverán ustedes a tener sus falsas visiones ni a proclamar sus profecías de mentira. Yo salvaré a mi pueblo del poder de ustedes y reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Varios ancianos de Israel vinieron a verme para consultar al Señor. Entonces el Señor se dirigió a mí y me dijo: estos hombres se han entregado por completo al culto de sus ídolos y han puesto sus ojos en lo que les hace pecar. ¿Y acaso voy a permitir que me consulten? Habla con ellos y diles: esto dice el Señor. Todo israelita que se entregue al culto de los ídolos y ponga sus ojos en lo que les hace pecar y que venga luego a consultar al profeta, tendrá de mi parte la respuesta que se merece por tener tantos ídolos. Yo les tocaré el corazón a todos los israelitas que se apartaron de mí por causa de sus ídolos. Por eso diles a los israelitas, esto dice el Señor: vuélvanse a mí y apártense de sus ídolos y dejen todas esas cosas detestables. Si un israelita o un extranjero que viva en Israel se aparta de mí y se entrega por completo al culto de sus ídolos y pones tus ojos en lo que le hace pecar y luego recurre a un profeta para consultarme, yo mismo le daré la respuesta. Me enfrentaré con ese hombre y le daré un castigo ejemplar, algo que todos hablen, y lo eliminaré de entre mi pueblo. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Si un profeta da un mensaje falso, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Y yo levantaré mi mano para castigarlo y lo eliminaré de mi pueblo Israel. Tanto el hombre que hace la consulta como el profeta serán castigados por su pecado, para que el pueblo de Israel no vuelva jamás a apartarse de mí ni a marcharse con esos crímenes. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento. Enviaré hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Y si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos tres salvarían por ser justos. Yo, el Señor, lo afirmo. Y si envío animales feroces a un país para que maten a sus habitantes y lo conviertan en un desierto donde nadie se atreva a pasar
por miedo a las fieras, si viviera allí esos 3 hombres, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se salvarían y el país quedaría convertido en un desierto. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Si hago venir la guerra sobre todo ese país y ordeno la muerte de hombres y animales, si vivieran allí esos 3 hombres, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos se salvarían. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Y si envío enfermedades a ese país y en mi ira siembro allí la muerte y hago que mueran hombres y animales, si vivieran allí Noé, Daniel y Job, no podían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos se salvarían por ser justos. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Yo, el Señor, digo, peor todavía será cuando yo mande contra Jerusalén mis 4 castigos terribles: la guerra, el hambre, los animales salvajes y las enfermedades, y mate a hombres y animales. Solo unos cuantos quedarán con vida y podrán salir de allí con sus hijos e hijas. Cuando ellos vayan a ustedes verán cómo se han portado y las cosas que han hecho y se consolarán del castigo que hice venir sobre Jerusalén. Se consolarán al ver cómo se han portado ellos y las cosas que han hecho. Entonces reconocerán ustedes que no me faltaba motivo para hacer todo lo que hice con Jerusalén. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿en qué es mejor el tronco de la vid que la madera de los árboles? Su tronco no sirve para nada, ni siquiera para hacer una percha. No sirve más que para leña, y cuando el fuego ha quemado las puntas y el centro está hecho carbón, ¿para qué me puede servir? Si cuando estaba entero no servía para nada, menos ahora que está quemado podrá servir para algo. Por eso yo, el Señor, digo: así como el tronco de la vid se echa en el fuego para que arda, así también echaré en el fuego yo a los habitantes de Jerusalén. Yo me declararé enemigo de ellos, escaparán de un fuego, pero otro los devorará. Cuando yo me declare su enemigo, ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Convertiré su país en un desierto por haberme sido infieles. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, hazle ver a Jerusalén las cosas tan detestables que ha hecho. Dile, esto dice el Señor: por lo que toca a tu origen, tú, Jerusalén, eres cananea de nacimiento. Tu padre fue amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te fajaron. Nadie tuvo compasión de ti ni se preocupó de hacerte esas cosas. El día en que naciste te dejaron tirada en el campo porque sentían asco de ti. Yo pasé junto a ti y al verte pataleando en tu sangre, decidí que debías vivir. Te hice crecer como una planta del campo. Te desarrollaste, llegaste a ser grande y te hiciste mujer. Tus pechos se hicieron firmes y el vello te brotó, pero estabas completamente desnuda. Volví a pasar junto a ti y te miré. Estabas ya en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu cuerpo desnudo y me comprometí contigo. Hice una alianza contigo y fuiste mía. Yo, el Señor, lo afirmo. Y te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido de bellos colores y sandalias de cuero fino. Te di un cinturón de lino y un vestido de finos tejidos. Te adorné con joyas, te puse brazaletes en los brazos y un collar en el cuello. Te puse un anillo en la nariz, aretes en las orejas y una hermosa corona en la cabeza.
Quedaste cubierta de oro y plata. Tus vestidos eran de lino, de finos tejidos y de telas de bellos colores. Te alimentabas con el mejor pan y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa, te convertiste en una reina. Te hiciste famosa entre las naciones por tu belleza, que era perfecta por el encanto con que te adorné. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta, entregando tu cuerpo a todo el que pasaba. Con tus vestidos hiciste tienda de culto pagano en las colinas y te prostituiste en ellas. Tomaste las joyas de oro y de plata que yo te había regalado e hiciste figuras de hombres para prostituirte con ellos. Les pusiste tus vestidos de bellos colores y les ofreciste mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, que era de la mejor harina, y el aceite y la miel con que yo te había alimentado, se los ofreciste a ellos como ofrenda de olor agradable. Yo, el Señor, lo afirmo. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo y los sacrificaste a esos ídolos como alimento para ellos. ¿Te parecía poco haberte convertido en prostituta, que además sacrificaste a mis hijos entregándolos a morir quemados en honor de esos ídolos? Con tu detestable vida de prostituta ya no te acuerdas de cuando eras niña y estabas completamente desnuda, pataleando en tu propia sangre. Esto afirmo yo, el Señor. Ay de ti, además de todos los males que hiciste, te construiste en todo sitio despejado un lugar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución. Al término de todo camino construiste tales lugares y convertiste tu belleza en algo detestable, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba, en continuos actos de prostitución. Practicaste la prostitución con tus vecinos, esos egipcios de gran potencia sexual, y provocaste mi ira con tus continuos actos de prostitución. Entonces levanté la mano para castigarte, te hice pasar privaciones y te entregué a las ciudades filisteas, que te odian y que estaban disgustadas por tu conducta vergonzosa. Pero no contenta con eso, te entregaste a la prostitución con los asirios, y ni aún así quedaste satisfecha, y seguiste entregándote a la prostitución en Babilonia, tierra de comerciantes, y ni aún así quedaste satisfecha. Yo, el Señor, afirmo. Qué enfermo tenías el corazón para cometer todos esos actos propios de una prostituta desvergonzada. Al término de todo camino y en todo sitio despejado, te construiste un altar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución. Pero tú no te portabas como las prostitutas, tú no cobrabas. La mujer que es infiel a su marido recibe a extraños. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos tus amantes y les pagabas para que vinieran de todas partes a pecar contigo. En tu prostitución has hecho lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Nadie te busca para pecar, ni ellos te pagan a ti, sino que tú les pagas a ellos. Solo en eso eres diferente. Por eso escucha, prostituta, mi palabra. Yo, el Señor, te digo, tú has descubierto desvergonzadamente tu cuerpo para entregarte a la prostitución con tus amantes y con todos tus detestables ídolos, y has derramado la sangre de tus hijos que ofreciste en sacrificio. Por eso yo voy a reunir a todos los amantes que has complacido, a todos los que amaste y a todos los que odiaste. Los reuniré alrededor de ti y delante de ellos descubriré tu cuerpo para que te vean completamente desnuda. Te juzgaré por adulterio y asesinato, y con ira y celo te entregaré a la muerte.
Te dejaré en manos de ellos para que destruyan tus lugares de prostitución y de culto a los ídolos. Te arrancarán tus vestidos y tus magníficos adornos, y te dejarán completamente desnuda. Levantarán al pueblo contra ti, te apedrearán y te matarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán la sentencia contra ti delante de muchas mujeres. Pondré fin a tu prostitución y no volverás a pagar más a tus amantes. Entonces mi ira contra ti quedará satisfecha y mis celos se calmarán. Me tranquilizaré y ya no estaré enojado. Tú te olvidaste de cuando eras joven y me irritaste con todas tus acciones infames y detestables. Por lo tanto, yo te castigaré por esa conducta tuya. Yo, el Señor, lo afirmo. Todos los amigos de decir refranes dirán, refiriéndose a ti, de tal madre, tal hija. Tú eres hija de una madre que odiaba a su marido y a sus hijos, y también tus hermanas odiaban a sus maridos y a sus hijos. La madre de todas ustedes era hitita, y su padre amorreo. Al norte estaba tu hermana mayor, la ciudad de Samaria, con sus aldeas. Al sur, tu hermana menor, la ciudad de Sodoma, también con sus aldeas. Y tú seguiste su ejemplo y cometiste sus mismas acciones detestables. Y no satisfecha con esto, tu conducta fue peor que la de ellas. Yo, el Señor, lo juro por mi vida, ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron lo que tú y tus aldeas han hecho. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí, como has visto. En cuanto a Samaria, no cometió ni la mitad de tus pecados. Tú has hecho más cosas detestables que ellas, tantas que a tu lado ellas parecen inocentes. Tú tendrás que soportar tu humillación, pues al cometer pecados más detestables que tus hermanas, las hiciste parecer inocentes. Tú tendrás que sufrir esa vergüenza y soportar tu humillación, pues hiciste parecer inocentes a tus hermanas. Yo devolveré la prosperidad a Sodoma y a Samaria y a sus aldeas, y también a ti volveré a darte prosperidad. Pero tendrás que soportar tu humillación y avergonzarte de lo que hiciste, con lo cual tú serás para ellas motivo de consuelo. Y cuando Sodoma y Samaria y sus aldeas vuelvan a ser lo que antes fueron, también tú y tus aldeas volverán a hacerlo. Tú te burlabas del castigo de tu hermana Sodoma cuando te sentías tan orgullosa y todavía no se había puesto al descubierto tu maldad. Pero ahora en las ciudades edomitas y filisteas todas tus vecinas te insultan. Todo el mundo te desprecia. Ahora tienes que soportar el castigo de tus acciones malas y detestables. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, digo, te voy a dar tu merecido, pues faltaste a tu juramento y no cumpliste la alianza. Pero yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna. Cuando yo te dé como hijas a tu hermana mayor y a tu hermana menor, a pesar de que la alianza no me obliga a ello, tú te acordarás de tu conducta pasada y sentirás vergüenza. Yo renovaré mi alianza contigo y reconocerás que yo soy el Señor. Tú te acordarás y sentirás tanta vergüenza y humillación que no volverás a abrir la boca cuando yo te perdone todo lo que has hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, propon al pueblo de Israel una comparación. Diles, esto dice el Señor, un águila enorme llegó al Líbano, sus alas eran grandes y de mucho alcance, cubiertas de plumas de muchos colores. Agarró la punta de un cedro, cortó la rama más alta y fue a plantarla
en un país de comerciantes, en una ciudad de mucho comercio. Luego tomó de la tierra una semilla y la sembró en un terreno cultivado a la orilla de un arroyo con agua abundante. La semilla nació y se convirtió en una vid frondosa, y aunque era poca su altura, dirigió sus ramas hacia el águila mientras hundía sus raíces en la tierra. Se convirtió en una vid, produjo retoños y echó ramas, pero había otra águila enorme de grandes alas y abundante plumaje. Entonces la vid dirigió sus raíces y tendió sus ramas hacia esta águila para que le diera más agua lejos del lugar donde estaba plantada. Sin embargo, estaba plantada en buena tierra junto a agua abundante, donde podía echar ramas y dar fruto y convertirse en una vid hermosa. Diles pues de mi parte, esto dice el Señor: esta vid no prosperará. El águila primera le arrancará las raíces y le hará caer los frutos. Con poco esfuerzo y sin mucha gente la arrancará de raíz y se secarán todos sus nuevos retoños. Aunque la traspasen, no retoñarán. Se secará al soplar sobre ellas el viento del este. Se secará en el lugar donde debía retoñar. El Señor se dirigió a mí y me dijo: pregunta a este pueblo rebelde si saben lo que significa esta comparación. Diles: el rey de Babilonia vino a Jerusalén e hizo prisioneros al rey de Judá y a sus funcionarios y se los llevó con él a Babilonia. Luego tomó a un príncipe de la familia real e hizo un pacto con él, obligándolo a jurarle fidelidad, y se llevó a la gente importante del país, para que Judá fuera un reino débil, incapaz de levantarse, aunque dispuesto a cumplir ese pacto y a mantenerlo en vigor. Pero este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para pedir caballos y hombres en gran cantidad. ¿Creen ustedes que después de eso podrá tener éxito y escapar con vida? ¿Puede escapar con vida quien no cumple un pacto? Yo, el Señor, juro por mi vida que morirá en Babilonia el que se burló del juramento y no cumplió el pacto que hizo con el rey que lo puso en el trono. Cuando el rey de Babilonia lo ataque y construya rampas y muros alrededor de la ciudad y mate a mucha gente, el faraón no enviará en su ayuda un poderoso ejército ni gran cantidad de gente, pues él se burló del juramento y no cumplió el pacto. Se había comprometido y, sin embargo, ha hecho todo esto. Por eso no podrá escapar con vida. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Él se burló del juramento que me hizo y no cumplió la alianza que había hecho conmigo. Por eso yo le voy a pedir cuenta. Voy a echar sobre él mis redes y lo atraparé en ellas. Lo llevaré a Babilonia y allá lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Sus mejores soldados morirán en batalla y los que queden con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces reconocerán ustedes que yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, digo. También yo voy a tomar la punta más alta del cedro. Arrancaré un retoño tierno de la rama más alta y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado, en el monte más alto de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él y aves de toda especie anidarán a la sombra de su rama. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán
en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el Padre que el Hijo. Aquel que peque morirá. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni pone su confianza en los falsos dioses de Israel. No le quita la mujer a su prójimo, ni se une con su propia mujer cuando ella está en su periodo de menstruación. No oprime a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en prenda. No roba a nadie, comparte su pan con el hambriento y da ropa al desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. No causa daño a nadie. Es justo cuando juzga un pleito entre dos personas. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero si este hombre tiene un hijo violento y asesino que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, que le quita la mujer a su prójimo, que oprime al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que había recibido de ellos en prenda, que pone su confianza en los falsos dioses y hace cosas que yo detesto, que presta dinero con usura y exige intereses. Ese hombre no podrá vivir. Después de haber hecho todas estas cosas, yo detesto, morirá sin remedio y él mismo será responsable de su muerte. Puede ser que ese hombre a su vez tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo, es decir, que no participe en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponga su confianza en los falsos dioses de Israel, que no le quite la mujer a su prójimo, ni oprima a nadie, que no exija nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan con el hambriento y dé ropa al desnudo, que no haga daño a nadie ni preste dinero con usura o intereses, y que cumpla mis leyes y actúe según mis mandatos. Ese hombre no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Su padre que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el hijo también por el pecado del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo y cumplió y puso en práctica todas mis leyes. Por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo a su maldad. Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero si el justo deja de actuar rectamente y hace todo lo malo y detestable que hace el malvado, ¿piensa usted que habrá de seguir viviendo?
Yo no volveré a recordarme de todo lo bueno que ha hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y sus pecados. Ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel. ¿Piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si es justo, deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Pero por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia, que yo no actúo con justicia. ¿No será más bien el pueblo de Israel el que actúa con justicia? Yo lo juzgo a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades para que no se hagan culpables de su propia ruina. Apártese de todas las maldades que han cometido contra mí y hagan de un corazón y un espíritu nuevo. Porque, ¿por qué habrá de morir pueblo de Israel si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo. Y tú, hombre, dedica este canto fúnebre a los reyes de Israel. Tu madre era una leona que vivía entre leones. Hizo su guarida entre ellos y allí crió a sus cachorros. A uno especialmente lo hizo crecer hasta su pleno desarrollo. Aprendió a desgarrar la presa y devoraba hombres. Las naciones oyeron hablar de él, lo apresaron en una trampa con ganchos, lo arrastraron hasta el país de Egipto. Al ver la leona que su esperanza quedaba frustrada por completo, tomó otro de sus cachorros y lo ayudó a desarrollarse. Hecho ya todo un león, iba y venía entre los leones, aprendió a desgarrar la presa y devoraba hombres. Hacía destrozos en los palacios y arruinaba las ciudades. Con sus rugidos hacía temblar el mundo entero. Entonces levantaron contra él a los pueblos de las provincias vecinas, le tendieron sus redes y lo hicieron caer en la trampa. Con ganchos lo encerraron en una jaula y se lo llevaron al rey de Babilonia. Allí lo metieron preso para que nadie volviera a oír sus rugidos en las montañas de Israel. Tu madre parecía una vid plantada junto al agua, fecunda y frondosa, gracias a la abundancia de riego. Sus ramas se hicieron tan fuertes que llegaron a ser cetros de reyes, y tanto creció que llegó hasta las nubes. Se destacaba por su altura y por sus ramas frondosas, pero la arrancaron con furia y la echaron al suelo. El viento del oriente la secó, y se le cayeron las uvas, se secaron sus fuertes ramas, y las echaron al fuego. Ahora está plantada en el desierto, en tierra seca y sedienta. De sus ramas sale un fuego que devora sus retoños y sus frutos. Ya no le quedan ramas fuertes que llegan a ser cetros de reyes. Este es un canto fúnebre, y como canto fúnebre será usado. Te damos gracias, amado Salvador, por este rato que hemos podido pasar aquí leyendo tu palabra, Señor. Permite que siempre en nuestra mente haya una actitud adecuada hacia ella, Jesús. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y hacerla realidad en nuestra vida. Encomendamos también este día, Señor, que estamos empezando. Que todo lo que aquí en este día hagamos, digamos y pensemos, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu y para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos, Jesús, en tu nombre poderoso. Amén. Amén.